ustedes van a ir entendiendo un poquito más y respondiendo a esta pregunta. ¿La ira es del todo destructiva? Muy bien. Les invito a reflexionar lo siguiente. Agresión y agresividad, ¿serán el mismo concepto? ¿Referencia a lo mismo? Cada uno que están acá presentes en este webinar, reflexione. Cuando hablamos de agresión y cuando hablamos de agresividad, ¿nos estamos refiriendo al mismo término? Muy bien, ahora vamos a diferenciar. En épocas primitivas de nuestra especie, estábamos expuestos a muchas amenazas, más fuertes de repente de las que estamos expuestos ahora en nuestro mundo moderno, que ya esas amenazas han cambiado de forma de repente, de modalidades. Pero bueno, en el mundo primitivo, la amenaza a la integridad territorial siempre derivaba en una confrontación física, en una lucha cuerpo a cuerpo y que era necesaria para proteger tu propiedad privada, para proteger tu integridad. Y era una respuesta fisiológica donde estaban presentes hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, y que esto propiciaba de que estaban presentes, las personas de manera física encaraban las situaciones problemáticas de abuso de integridad hacia sí mismos con mucha más fuerza, más potencia que lo usual. Entonces, muchas veces en situaciones de ira podemos tener más energía, más potencia y más fuerza física de lo habitual por la presencia de la adrenalina. Y esto hacía pues que los seres humanos eh, se enfrentaran con mucha fuerza a invasores y que querían apoderarse de sus granos, de su parcela, etcétera. Entonces, acá les explico la primera pregunta que les hice, si existe diferencias entre agresión y agresividad. La agresión es una respuesta fisiológica, entre, un poco más fisiológica, que implica cuando nosotros vemos que hay situaciones en el integridad contra nuestra propiedad privada o de integridad de las personas, nuestras personas cercanas, reaccionamos con agresión para defendernos, para hacer valer nuestros derechos. Es un concepto más psicosocial y va de la agresión fisiológica, pues ya implica todo un cúmulo de pensamientos, actitudes, percepciones, sentimientos a expresar esa agresión, pero más allá del simple hecho de defenderte frente a alguien. Y cuando se produce un desajuste, cuando la respuesta agresiva se emite más allá de lo que exige una respuesta biológica. Es decir, cuando reaccionamos con agresión frente a situaciones que implican necesariamente un atentado contra tu integridad y que no requiere de tanta respuesta
adrenalínica. Por ejemplo, si tu hija, tu hijo o tu hermana tasa, de repente muy costosa, pregúntate tú mismo o tú misma, ¿requiere que desarrolles una respuesta adrenalínica tan fuerte como si alguien atentara contra tu vida? De repente comenta un punto de vista que va contrario a lo que el punto de vista que tú tienes, requeriría de una respuesta biológica así tan fuerte, tan intensa, de lucha de repente verbal o física, que alguien que intenta de repente robar tu casa o incendiarla. Entonces vamos a ir reflexionando sobre lo siguiente. El desajuste empieza cuando las respuestas de agresividad, que ya tienen una connotación más psicológica y social, se desarrollan frente a eventos que biológicamente no implican un atentado contra tu integridad. Ahí estamos hablando de un desajuste. Entonces, la agresión es una reacción más biológica, propia del instinto, y la agresividad ya es una reacción más psicosocial, en donde están presentes percepciones, recuerdos, situaciones inconclusas, actitudes. Las emociones. Primero vamos a ponernos de acuerdo sobre lo siguiente. Las emociones a veces tenemos una connotación negativa de las emociones porque decimos que nos afectan, no nos permiten, pero vamos a ver cuál es la esencia de las emociones. Las emociones provechosas. ¿Por qué? Porque las emociones te comunican alguna situación problemática que se ha detectado y que emite un mensaje. Por ejemplo, la emoción de la tristeza te está dando un mensaje de que está habiendo una pérdida de amigo, de empleo, de pareja o una pérdida por este fallecimiento, etcétera. El miedo lo que te está informando es que hay situaciones y eventos que pueden atentar contra tu vida y es mejor retirarte o en el peor de los casos enfrentarte. La alegría te indica situaciones de mucha recompensa de lo que vas haciendo y así. Y por ejemplo, algunas emociones estigmatizadas como el miedo, la ira, la culpa, la envidia, vienen a ser señales biopsicosociales, señales que te alertan acerca de algún problema particular que está ocurriendo en tu entorno y lo que pide es que te centres, te enfoques en esa situación problemática para darle solución. Entonces, el miedo te da señales de que algo puede dañarte, que te puede ser perjudicial y te pide que te enfoques para evitar esa situación perjudicial. La ira, por ejemplo, te da señales de que se está tratando de intentar tu integridad, tu propiedad privada, la integridad de las personas a las cuales quieres y que tienes que darle una solución a ese problema. Igual podemos hablar de la culpa o la envidia. Bien, entonces es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo y entendamos de que las emociones son una forma de comunicarte que hay una situación problemática a la cual hay que prestarle atención. Las emociones comunican que algo está pasando en ti.
Entonces, mira, acá estamos viendo que la ira tiene un componente biológico. A un Recording in familiar progress. lo está usando y hay una válvula que de rato en rato, sí, estoy escuchando, Jimmy. ¿Vuelvo a explicar otra vez? Bien, entonces de manera... ahora sí se me escucha bien, ¿no, Jimmy? Bien, entonces les estaba explicando a manera de resumen que una razón de ser. No están por gusto, no nos ha acompañado por miles y miles de años. Las emociones han sido importantes para nuestra supervivencia como especie. ¿Por qué? Porque las emociones, información de que está habiendo un problema que hay que detectar para darle algún tipo de solución. Emociones como la alegría, la, la tristeza, el miedo, la ira, la culpa, la envidia, más que verlo de una manera negativa, la forma como lo abordamos puede ser negativa, eso sí, pero más que verlo de una manera negativa, son finas señales que te alertan que hay algo que está mal dentro de tu entorno, algo que no está funcionando bien, que es necesario darle algún tipo de solución en particular. Les estaba preguntando, ¿qué harías si te pasa esto? Si un amigo te está para conversar y verse en una hora específica y este amigo, tú tenías una necesidad de encontrarte con este amigo a la hora convenida y eso no está dando esa necesidad, no se está satisfaciendo esa necesidad, lo que produce un excedente de energía que necesita desahogarse, descargar. ¿Cómo sueles descargar esa sobrecarga, ese excedente de tu enojo? Entonces, algunas personas lo que hacen es moverse, caminar de un lado para otro, darse una vuelta, resoplar, gritar, dar un golpe a la mesa, decir cómo se demora, o soltar una patada hacia el poste, hacia la silla, o decir qué rabia. Y acá les estaba comentando lo importante de la descarga frente a emociones de ira, enojo. La descarga es como una especie de válvula. Les estaba dando el ejemplo de una vía de presión. De repente ustedes que la vía de presión tiene una válvula que permite que la presión del vapor vaya saliendo para que no explote. Igual es la descarga de la tensión, el poder liberar esa sobrecarga de energía, luego de liberarla permite al cuerpo volver a su estado basal, a su estado de equilibrio,
y estar listo para su funcionamiento normal frente a las demandas de la vida cotidiana. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se nos ha enseñado a canalizar la ira. Y desde nuestro entorno sociocultural, muchas décadas, expresar el enojo está mal, no es correcto, de debilidad. Entonces, en muchos casos lo que se ha llevado es a reprimir. Pero la actitud represiva trae consigo otros problemas. El resentimiento, por ejemplo, el odio, que desde la mirada de estos autores, una ira mal manejada, no liberada. Por ejemplo, en nuestra sociedad se nos ha enseñado o a reprimir la ira o en otros casos a expresarla así de manera violenta. Volviendo al ejemplo, si es que me cito con un amigo o una amiga y llega tarde, puedo decirle, por ejemplo, con una forma de descarga: eres un egoísta, irresponsable, desconsiderado. Contigo no se puede pactar nada, es imposible confiar. Que pensaba hacer contigo, no voy a hacerlo, de modo que me voy, adiós. Y muchas veces, este tipo de palabras lo puedes decir, pero que ya es una forma de manifestación de la ira. Y acá vamos a hacer otra aclaración. La descarga de la ira no necesariamente implica descalificar, reprochar y castigar. Esa descarga es una forma inadecuada. Y esto también te lo comento porque en nuestro contexto sociocultural o nos ha enseñado que la ira es mala y guárdatela, o nos ha enseñado a liberarla así de manera brutal. Y muchas veces la forma de descargar la ira que usamos son con estos mecanismos. Descalificas, reprochas y castigas. Y te comento lo siguiente: descargar la ira no necesariamente implica esos tres elementos. Y por ahí muchas veces utilizas palabras como no digas tonterías, es un- eso que dices es una estupidez, o hasta a veces groserías. Entonces, la emoción de enojo no es un fin en sí mismo. El enojo es un medio para resolver un problema. Cuando las cosas no salen como tú quieres, hay situaciones frustrantes, no puedes resolver una necesidad como tú deseas, o se atenta contra tu integridad, no es para que te enojes, sino que el enojo lo que te va a llevar es a hacer frente a analizar ese problema y darle una solución. Desde el enfoque que está, la emoción de enojo es un medio, es un procedimiento para resolver una dificultad, no es el fin. O sea, no es el fin quedarte enojado para toda la vida, sino que con esa emoción de enojo canalizada adecuadamente y descargada adecuadamente, das una respuesta a una situación problemática. Cuando el enojo se convierte en un fin frente a una necesidad insatisfecha, una situación frustrante, cuando olvidamos realmente cuál es la situación problemática, nos desconectamos del entorno, nos desconectamos de lo que realmente ha provocado el enojo y solamente queremos herir a quien nos ha irritado. Entonces, miren, si ante una situación frustrante, lo único que quieres hacer es sentir lo más
pequeño, mínimo, es que estás tomando el enojo como un fin y no como un medio. Reflexiona sobre lo siguiente. Cuando estás enojado, no pierdas de vista que te enojó. La situación frustrante y que si tomas el enojo como un medio, podrás dar una respuesta a esa situación problemática. Pero si te desbordas y lo que haces es dejarte invadir por el enojo, y lo que va a propiciar es que hieras a otras personas, es que estás viendo el enojo como un fin, no como lo que realmente es un medio o un mensaje que te comunica tu mismo aparato mental respecto a una situación problemática. Y ahora pregúntate lo siguiente. ¿Ira y odio son lo mismo? Entonces tengo que decirte que los tres aluden a una misma emoción, solo que el grado de intensidad es distinto. El enojo viene aquí a promedio. La ira viene a ser el enojo, pero en un nivel más fuerte, más alto. Ya viene a ser en una forma más intensa y destructiva. ¿Ves? Entonces, desde la mirada del enfoque gestal, es un enojo mal resuelto. Un enojo en donde se, donde se, se buscó situación problemática herir, eh, minimizar a la persona que te irritó y no tanto dar solución y descargar de manera adecuada dicha situación. Muy bien. Jimmy, hasta acá alguna, todo con, con la señal. Sí, todo genial. Solo hay pequeñas interrupciones, pero sí se logra entender. No hay interrupciones grandes todavía. Todo bien hasta ahora. Ah, le decía, perdón, estaba muteado. Todo bien hasta ahora, solo hemos tenido una interrupción hace un poco de tiempo. Después de eso solo hemos tenido pequeños cortes, nada más. Por el momento todo va bien. Ya, correcto, gracias. Bien, entonces hablamos de el enojo. Hacen, pero en distinta intensidad. La ira es un enojo mal manejado y el odio es un enojo mal resuelto, intenso y destructivo. Entonces, miren, no son distintas en distinto grado. Los límites entre cuando paso del enojo a la ira y el odio no son claros o fáciles de reconocer. Y uno va centrado su atención en la emoción en sí y en su proceso de resolución. Cuando abordas el enojo de manera adecuada, descargas de manera adecuada esa acumulación de energía, ves a la emoción como parte del proceso, no como el fin. Entonces ahí pierde importancia quién te enojó, pierde la importancia qué persona te más en el proceso. Y
el nombre de esa persona que te haya hecho enojar vaya perdiendo importancia. Veamos algunas relaciones. ¿Qué relación existe entre enojo y resentimiento? El resentimiento es un enojo enfriado y cronificado. Miren, ¿de dónde viene el resentimiento? De una situación de enojo que no expresaste, que te lo guardaste, siendo más intenso a lo largo del tiempo. Entonces, cuando tú estás muy resentido o resentida con una persona, este tiene un evento inicial, un evento de enojo que no supiste descargar. Y conforme lo fuiste reprimiendo, se fue acumulando con mucha más fuerza. ¿Qué relación hay entre el miedo y el enojo? Vamos a ver en qué momento se manifiesta el miedo y en qué momento se manifiesta el enojo. Cuando experimentas miedo y enojo, es porque existe la presencia de que algo es vivido como amenazador. Tanto la propia identidad como para algún deseo particular. O sea, cuando hay la percepción de que hay una amenaza, se experimenta miedo. ¿Cuál de los dos se va a activar? Esto va a depender de la proporción que exista entre la magnitud de la amenaza, o sea, cuán fuerte es la amenaza, y los recursos que tú cuentas para afrontar esa amenaza. Por ejemplo, un mosquito. Un mosquito pues no representa una amenaza para el ser humano. Y si está zumbando constantemente por donde tú te encuentras, te va a generar molestia, te va a generar enojo. Pero no vas a reaccionar así si es que ves a un león, pues ahí no vas a estar enojado. Lo primero que vas a hacer es escapar por el miedo. Entonces, esto también es muy importante de analizar para comprender nuestra forma de reaccionar. El miedo y el enojo van a surgir frente a una situación que es vista como amenazadora. Pero el miedo va a surgir cuando esa situación amenazadora rebasa nuestras capacidades de afronte. Y el enojo surge cuando esa situación amenazadora no rebasa esa capacidad. Es decir, que sabemos que tenemos todos los mecanismos para hacer de frente a esa situación que vemos como amenazadora, y ahí es donde emerge el enojo. ¿Qué componentes están presentes en la expresión del enojo? A ver, vamos a ver 4 componentes posibles que pueden ocurrir cuando estamos enojados. Primero, algo me enoja y puedo realizar catarsis para descargar ese sistema que está sobrecargado. Entonces, mi catarsis, hago cosas como, carambas, qué cólera, como siempre. O puedo coger una pelotita de hule y decir, estrujarla, o lanzar de repente alguna frase, improperio por ahí, ¿no? Otro componente o forma de expresar el enojo es que para descargar doy a conocer que estoy enojado. De manera clara y abierta, expreso lo que siento para que la otra persona conozca el efecto que produce en mí lo que hizo. Entonces le digo, estoy molesto, estoy enojado. No me ha gustado lo que has hecho. No me parece correcto la forma como me has hablado.
de quizá la jerarquía o la fuerza física o psicológica o verbal que tenga la persona que te ha hecho enojar, ¿no? Entonces ahí uno se mide, o sea, de qué forma puede expresar su enojo frente a la persona que tiene al frente. Otra forma de descargar el enojo es que tú le hagas una propuesta para reparar la situación presente y tratar de evitar que se repita en el futuro. Entonces tú le puedes decir, no me gustó que me llames la atención frente a todos. Podrías haberlo hecho en un momento en que estábamos solos. Quisiera que para más adelante lo tomes en cuenta. Pero también se puede expresar el enojo de otra manera. Y esta forma de expresar el enojo ya implica no, no ver el enojo como un medio, sino como un... E implica dañar a quien te provocó esa frustración. Entonces surge el deseo de castigar al otro por lo que hizo. Bien, surge el deseo de castigar a los demás por lo que hicieron. Y aquí el centro está puesto en hacer sufrir a los demás a través de insultos, enjuiciamientos, descalificaciones, el castigo físico. Bien, ¿qué es lo que hace que escojamos cuál de estos componentes podemos usar para la descarga? Uno de esos componentes, por ejemplo, es la jerarquía y las características para escoger si es que descargas tu energía con un movimiento, con un resoplido, o dar a conocer que estás enojado, que no te gustó esa fruta. Le haces ver a otra persona que no vuelva a hacer eso y a ti te enoja. O que más bien, si ves el enojo como un fin, necesariamente, si ves al enojo como un fin, definitivamente lo que vas a hacer es insultar, enjuiciar, herir, descalificar o a veces castigar. Acá hay una consulta. Si el odio es la forma más intensa y destructiva, quiere decir que una persona que provoca actos de violencia, lo que inicia ello es el odio. Eh, a ver, vamos a diferenciar. Los actos de violencia son una forma de descargar el enojo. Y como les voy a comentar en unos minutos, muchas veces situaciones de enojo que te han quedado inconclusas se acumulan. Cuando no logras descargar adecuadamente el enojo y lo tienes ahí reprimido dentro de ti mismo, se va a acumular hasta el punto que llega tan fuerte esa acumulación de energía que la respuesta que vas a dar va a ser demasiado intensa, que va a llevar a la violencia. Ahora, si ese acto violento obedece a una situación de odio, pues ese odio, si nosotros nos remontamos a la historia personal de este individuo, de esta persona, ese odio lo que va a llevar es a una situación inicial de un enojo que no se supo manejar bien, de una situación de enojo que no se supo descargar de manera adecuada y que se fue acumulando. Vamos a diferenciar, por ejemplo, entre el resentimiento y el odio. El resentimiento es un enojo reprimido, pero que se ha ido cronificando cada vez. El odio ya viene a ser un enojo que se ha ido acumulando a lo largo de de tu ciclo de vida, de tu ciclo vital, alimentándose con otros sucesos y que se han hecho tan intensos que
Bien, entonces a la persona que que hizo la pregunta, no sé si respondía a la misma. De repente me comenta más adelante. Y esto es justo lo que le estaba comentando, el régimen de multiplicación, o sea, cómo se va multiplicando. En realidad, también eso está muy ligado a el temperamento de cada persona. Entonces, en función al temperamento de cada persona, es que algunas van a multiplicar más sus reacciones de enojo frente a otras. En función también al temperamento, algunas van a desarrollar más resentimiento que otras. Entonces, depende de cada personalidad y también el que se multiplique el enojo hasta llegar a la ira, que es intermedio, y al odio, que es lo más intenso, es por una acumulación de una serie de recuerdos o acontecimientos en donde saliste herido o herida, y de ellos sacaste conclusiones, como por ejemplo, esto me sucedió porque todo el mundo intenta sacar provecho. A nadie le importa nada de mí. La vida es una guerra sin cuartel. Por lo tanto, no me importará nada de nadie. Yo atacaré el primero y los destruiré. Este régimen de multiplicación se ha ido dando, va a depender, como ya te comento, del tipo de personalidad. Hay temperamentos que acumulan más el enojo que otros. Hay estos temperamentos que los liberan más fácilmente. Tienen muchas de, muchas de las situaciones de resentimiento y odio que puedas sentir en el aquí y ahora. Si nos podemos rastrear en nuestro ciclo vital, vamos a llegar en que hubieron momentos en que alguna persona atentó fuerte contra nuestra integridad, de manera física, psicológica, social. Por ejemplo, sociales cuando te hacen la ley del hielo, cuando hacen que la gente no se contigo. Psicológica tiene que ver con chantajes, con sarcasmos. Física tiene directa con indirecta, ¿no? Directa cuando esa misma persona te agrede, e indirecta es cuando manda a otros a agredirte. Situaciones que te han herido bastante y que no has sabido descargar y que se han ido acumulando de repente con otros eventos, sea con otros eventos o a veces con tu misma fantasía y que van a derivar ya de un enojo cronificado. Si lo has reprimido bastante, es resentimiento. Presente y listo para explotar como una bomba atómica, ya estamos hablando de una situación de odio y que puede derivar en conductas violentas. Sí, forma bastante buena de descargar la energía. Y miren, a veces cuando estamos esto les voy a comentar, muchas veces el enojo y la tristeza van de la mano y a veces no sabemos, a veces la tristeza empaña el enojo. Y en muchas ocasiones, cuando, especialmente en el resentimiento, ¿ah? Esto pasa mucho en el resentimiento que la tristeza, porque cuando tú tienes mucho resentimiento, primero cuando recuerdas el evento, te genera tristeza, pero no sale en tu figura la rabia. Y mientras no salga, no vas a poder perdonar. Y a veces tú dices, ¿qué más? Y ese que más es el enojo.
Por ejemplo, en las sesiones terapéuticas, ante esa situación de resentimiento, emerge la tristeza, pero también invitamos a trabajar el enojo, porque esa persona te hizo enojar. Después de hacerte enojar, también sentiste tristeza. O la tristeza empañó el enojo, pero ambas estaban juntas, se dieron simultáneo. Pero también es una buena forma de descarga. A ver, acá hay otra pregunta. ¿Puede suceder cuando la pareja se separa? Claro, o sea, la separación es una forma de... la separación es una situación muy frustrante. Dependiendo cómo se dio esa situación frustrante, es que vas a desarrollar enojo. Y sí, o sea, cuando una pareja se separa, hay enojo por ambas partes, por muchas cosas y deseos que quedan. Y lo más peligroso es que frente a esa situación vas a generar una serie de conclusiones, pero que las vas a asumir como ciertas. Entonces, por ejemplo, dentro del ámbito terapéutico, cuando se libera el enojo, las personas también se dan cuenta que muchas conclusiones no eran en realidad ciertas. No es que todo el mundo sacar provecho de ti. Fue una sola persona la que quiso aprovecharse de ti y que de repente después te encontraste con dos o tres más a lo largo de tu ciclo vital, pero no es que todo el mundo intente sacar. No es que a nadie de tu entorno le importes o que la vida sea un cuartel. Por eso que personas que a veces crecen en entornos muy hostiles y cuando se encuentran con personas que son amables, pues esto no puede ser así. Se produce un conflicto cognitivo. Recording in La progress. culpable y la que tiene que pagar por tu enojo. Y conforme le des vueltas y vueltas al asunto, esta situación se va a multiplicar. Y situaciones similares van a hacer que más se multiplique. Porque si tú has sabido afrontar bien el enojo y más adelante se producen situaciones similares, las vas a afrontar de una mejor manera y no se va a producir ese efecto multiplicador. Pero si no has sabido descargar de una manera adecuada el enojo y te pasan situaciones similares, se va a multiplicar mucho más. Y ese recuerdo y el recuerdo va a producir que se cronifique el enojo. O está, bueno, la ira es intermedio, ¿no? Ahora pregúntate, preguntas que también hacemos dentro del ámbito terapéutico. Cuando recuerdas una situación en la cual te enojaste bastante y llegaste a ira, o consideras que ya estás llegando a odio, primero hazte una pregunta. ¿Cómo es que me enojo? A ver, trae a la mente situaciones que te hacen enojar mucho. Primero respóndete, ¿cómo me enojo? A ver, describe qué pasa con tu rostro, con tu cuerpo, con tus manos, con tu sudoración. ¿Qué haces verbalmente? ¿Qué haces físicamente? A ver, ¿cómo te enojas? Y ahora, una pregunta que es crucial, es bastante crucial, muy sencilla pero crucial. ¿Para qué me enojo? Trae bastante y pregúntate, ¿para qué me enojo? Muy bien. Entonces,
preocupes. Recomendaciones para gestionar adecuadamente a través de preguntas como ¿cómo me enojo? ¿Para qué me enojo? ¿O desde cuándo empieza esta situación de enojo? Te va a llegar primero a una toma de conciencia. Date cuenta cuándo empezaste a sentir enojado. Primero, en ese evento que estás teniendo con esta persona que produce situaciones frustrantes, o un evento que produce situaciones frustrantes, en qué momento empiezas a enojarte? Y si es un efecto, trata de rastrear desde cuándo empezó esto. Toma contacto con el estímulo que ha producido la amenaza, que puede ser una situación o puede ser una persona. ¿Qué te hace sentir mal respecto de ti mismo? ¿Qué te quiere decir con esto? ¿Qué te reprocha o qué le reprochas tú? ¿De qué te culpa o de qué le culpas? Y miren, una pregunta muy importante. Necesitamos el uno del otro. Estamos enojados, pero ¿qué necesitamos del uno del otro? Preguntas muy importantes que te van a hacer ver que el enojo es un medio, no es un fin. O sea, tú no has nacido para estar enojado toda la vida. El analizar realmente la temática que se está presentando. Esto resignifica lo que has interpretado. Todas esas conclusiones, esos errores que has llevado, vuelve a reconsiderarlas. Analiza hasta qué punto son realistas y encuéntrale un sentido a tu enojo. Es decir, ¿para qué te enojaste? ¿Qué es lo que te está queriendo comunicar ese enojo? En conclusión, el enojo en sí mismo no es destructivo. Todos tenemos derecho a enojarnos y nos enojamos cuando nos encontramos en una situación de que alguien quiere abusar o atentar contra nuestra integridad, contra nuestra propiedad privada, contra las personas que son significativas para nosotros. Sin el enojo seríamos vulnerables o indefensos. No podemos identificar cuando alguien está queriendo cometer un abuso o agresión. Y entiende lo siguiente, hay muchas alternativas para hacer frente al enojo. Y cuando a las personas se les revela que hay otras alternativas fuera de descalificar, insultar, de hacer sentir mal, a veces se impresionan y dicen, sí, pues no, hay otras formas de manifestar ese enojo. No guardármelo ni reprimirlo, porque eso va a hacer que se forme un efecto multiplicador. Y en las consultas clínicas hemos encontrado de que el tema de la ira es también un aprendizaje, porque la ira te lleva a situaciones en las cuales vas a aprender desde cómo comportarte, cómo responder y cómo dar solución a determinados problemas.